Bueno, muy buenas tardes. Siguiendo el ciclo de clases y las conferencias internacionales de los cursos de la maestría y doctorado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, contamos en el día de la fecha con la presencia del profesor Efraín Ignacio Quevedo Mendoza, de la ciudad de Mendoza, República Argentina, y de la profesora Ana Clara Manacero de la Universidad Nacional de Rosario, República Argentina. Antes de hacer una breve presentación de los mismos, me gustaría pedirle el uso de la palabra al profesor doctor Carlos Luis Mendoza Peña, coordinador general de los cursos de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Buenas noches, nuevamente con una invitación a los profesores que están compartiendo con nosotros su experiencia y su docencia, ¿verdad? Con estos masterando, doctorando y la comunidad jurídica del Paraguay en este emprendimiento que está a cargo del profesor Carlos González Morel. Quisiera darle la bienvenida en nombre de la Coordinación General de Posgrado y el señor decano, el profesor Raúl Torres Quince. Quisiera ofrecerle nuestra casa de estudio y quiero que se sientan como si fuera la casa de ustedes. Y le agradecemos de sobremanera su participación y la transmisión de sus experiencias y sus conocimientos para fortalecer y para enriquecer nuestra labor profesional como auxiliares de la justicia. Muchísimas gracias a los profesores que van a participar hoy y al profesor Carlos González Morel también por la invitación de tan prestigiosos docentes y colaboradores no colaboradores, sino docentes expositores que van a estar con nosotros para transmitirnos todo su conocimiento. Gracias, profesor, y el curso, las clases de ustedes y la casa, la Universidad Nacional de Asunción, la Facultad de Derecho también es una casa más de ustedes, una prolongación de su domicilio. Le esperamos siempre como docente de la institución. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Profesor, Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, juntar palabras que suenen lindo, pueda expresar lo que siento en estos momentos es muy difícil. Presentar a dos amigos a quienes quiero entrañablemente es muy difícil. Hacer una reseña del currículum vitae de los mismos es muy difícil. Efraín Ignacio Quevedo Mendoza y Ana Clara Manacero son dos juristas de América Latina. Dos personas que aman el estudio de la ciencia del derecho procesal y que tienen dedicada su vida a ello. Con Efra, aparte de todo, nos une la pasión por el azul y oro. Él es de Boca, yo soy del Sportivo Luqueño. Y Ana Clara siempre es el factor de unidad de una amistad que hemos forjado en ocasión de una maestría que lo cursamos en el año 99, que es hace muy poco tiempo porque estamos, creo que, cada vez más jóvenes. El tema del día a la fecha es la oralidad de la prueba, que va a estar a cargo del profesor Efraín Ignacio Quevedo Mendoza, y va a haber una participación de la profesora Ana Clara Manacero. Los términos de la misma ellos van a explicar y la metodología de esta clase. Les agradezco infinitamente su presencia, queridos y caros amigos, hermanos latinoamericanos en el afecto. Así que, honrados por su presencia, le escuchamos con mucha atención. Bueno, Carlos, la verdad que primero corresponde, y así quiero agradecerte en el alma, la verdad que esta invitación que nos has hecho, igual que a Carlos Mendoza, que recién nos saludó, porque la verdad que es un reencuentro, un verdadero reencuentro en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo en todo el mundo, donde las cosas importantes empiezan a tener más vigor, ¿no? Y una de las cosas que más ha resaltado es justamente esto, el tema de la amistad, una amistad que tenemos hace muchos años. Empezó en el año 99, cuando me enseñaba algunas palabras en guaraní, me acuerdo, que no voy a poder repetir ahora porque me decías que eran malas palabras.
también para que cuando me enseñaste a tomar tereré, cuando empezamos con tantas reuniones, igual que con Ana Clara, tan linda época, ¿no? Que la verdad es como yo me siento particularmente en mi casa, porque con la amistad tuya, la verdad que así es como me siento, y más teniendo a Ana Clara, vamos a estar ahora compartiendo un diálogo con ustedes. La verdad que poder compartir este diálogo, que va a ser una conversación entre nosotros, y con ustedes, por supuesto, es un honor muy grande, un gusto muy grande, y la verdad que me da una inmensa alegría. Así que te agradezco profundamente, profundamente. Además, esta institución, en la Universidad Nacional de Asunción, sabemos que el prestigio que tiene en toda Latinoamérica, y bueno, justamente estos cursos de doctorado, de posgrado que están dando, también tienen un prestigio muy grande, así que la verdad que es un honor muy grande compartir con ustedes. Bueno, yo Bueno, combino las palabras de la- Efraín la- y manos a la obra. Vamos a explicarle qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a conversar. No sé si Carlos quiere dar alguna otra directiva. Más que decirle que le escuchamos con mucha atención y con el corazón abierto. bueno, Muchísimas gracias. muchísimas gracias. La verdad, es una propuesta que le hacemos, la verdad que lo vamos a hacer por primera vez con Ana Clara, pero nos pareció que podía ser interesante y dinámico para todos poder tener una especie de conversatorio público, así le podemos llamar, siguiendo un poco los pasos de nuestro maestro, Adolfo Alvarado Belloso, que ha instalado esos conversatorios por internet, y que tienen un dinamismo y una simbiosis, digamos, que es muy interesante para el público en general, y también para los que tenemos que conversar. Así que la propuesta nuestra es que vamos a hacer un diálogo con Ana Clara, pero que por supuesto que ustedes en cualquier momento pueden introducirse en ese conversatorio con preguntas, con comentarios, con lo que ustedes crean conveniente. Esa es la idea, desformalizar un poco la charla para que sea más amena y más fructífera, creemos. La idea es que todo el que tenga ideas o opiniones pueda activar el micrófono, nosotros paramos, escuchamos, esa es la idea del conversatorio, más allá del hilo que podamos llevar con Efraín. Así es, bueno, ¿sabes? Como una introducción, una breve introducción, nosotros estamos asistiendo en toda América Latina a un movimiento muy fuerte respecto de la oralidad. Se quiere imponer, se está imponiendo y se ha impuesto la oralidad en muchísimos lugares de América Latina. Ya sé que a Paraguay todavía no llega, pero sí sé que hay mucha presión como para que la oralidad empiece a tener predicamento y efectividad en Paraguay. Nosotros en Mendoza ya hace 3 años que tenemos el sistema oral, y bueno, vieron que la polémica respecto de la oralidad es muy grande. Generalmente se escuchan todas voces que promueven la oralidad como si fuera la salvación del sistema de justicia. Entonces eso es lo que queremos un poco conversar con Ana Clara, y bueno, contarles un poco las experiencias que hemos tenido en nuestras provincias, para que ustedes puedan tomar algún camino en esta propuesta que se viene haciendo respecto a la oralidad. La pregunta es ¿por qué la oralidad? Digamos, a ver, ¿por qué, como vos dijiste, la oralidad hoy está puesta sobre la mesa en cualquier reunión, en cualquier proceso de reforma? Sin perder de vista que el primer escalón de la oralidad arrancó en materia procesal penal. Pero ¿por qué la oralidad es como que si vamos a reformar basados en la oralidad? ¿Cuáles serían las ventajas? Claro, en realidad acá, como decimos por acá en Mendoza, hay que ver cuál es la madre del cordero, ¿no? Ustedes vieron que cuando se pierde un cordero hay que buscar la madre y no se sabe cuál es, porque todas las ovejas son iguales. Entonces, ¿cuál es la madre del cordero? ¿De dónde surge esta idea? Y la verdad que, como pasa muchas veces en América Latina, esto no es una iniciativa que sea autóctona o que sea propia, ¿no es cierto?
en el impulso que ha tenido. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque ya en el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, dentro de un programa de desarrollo sostenible, planteó una serie de objetivos para todos los países integrantes, dirigida especialmente a los países de Latinoamérica, teóricamente para fortalecer las instituciones, para eliminar la corrupción, para eliminar todo tipo de trata, es decir, con objetivos muy loables. Dentro de esos objetivos, después en el año 2015 se como renovaron estos objetivos y también fijaron para el año 2030 una serie de metas que debían cumplir los países integrantes. Entre esos estaba justamente la modernización del sistema de justicia y la inclusión de la oralidad. En nuestro país, por el año 2018, por ahí, el Poder Ejecutivo Nacional tomó nota de esto y trazó un programa que llamó Justicia 2020, que era una serie de objetivos para cumplir en el año 2020. Entonces hizo un programa, fíjense lo que le estoy diciendo, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministro de Justicia, y lo pasó a todas las provincias, no solamente a la nación, sino a todas las provincias. Y así llegó a Rosario, por supuesto, a Santa Fe y a Mendoza. En Mendoza lo recibió la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, donde en base a los paradigmas, estos nuevos paradigmas, se intenta instalar en Mendoza la oralidad. En Mendoza tuvimos... Antes que nos vayamos al caso Mendoza y después empecemos a hablar de algunas otras cosas que pasan en América Latina. Vos dijiste algo que no quiero que pase desapercibido y para que quede, ya que en Paraguay todavía no ha entrado en estos procesos de reforma, para que queden ahí algunas cosas como, yo siempre digo, mejor dejar incógnitas que verdades reveladas, ¿no? Vos dijiste, la idea del Plan de Justicia 2020 era la modernización del sistema de justicia. Y es verdad, tal cual. La pregunta es, ¿qué hay que modernizar en el sistema de justicia? ¿Qué implica modernizar el sistema de justicia? ¿Por dónde pasa? ¿Pasa por el código? ¿Pasa por las instituciones? ¿Pasa, digamos, no? Que era un poco lo que traía el Plan 2020, porque venía munido de recursos de nuestro poder central. Y así fue como lo tomó primero ustedes, mucho primero ustedes, y después lo tomó Santa Fe. Exactamente. Fue, digamos, por supuesto, esto se inserta dentro de lo que tenemos, una realidad que tenemos todos los países de América Latina. Paraguay lo tiene y Argentina también, que es la crisis del sistema de justicia, ¿no es cierto? Eso se viene hablando de hace años, pero lo cierto es que cada vez estamos peor y que ahora ya no es que estamos en una crisis, sino que lo vemos todos los días, que la justicia, el sistema de justicia, y con esto no solamente hablo del Poder Judicial, sino también de todos los que tenemos alguna injerencia en el mismo, abogados, colegios de abogados, poderes públicos, etcétera, que se nos cae a pedazos. Entonces obviamente todos los operadores de la justicia, incluso el Superior Tribunal de acá de Mendoza, obviamente tomó la posta y quiso modernizar este sistema. Pero claro, la modernización del sistema, digamos, ustedes conocen a Chesterton, el autor británico tan importante, ¿no es cierto?, el rey de la paradoja, decía que la mediocridad no es, mejor dicho, la mediocridad es no saber distinguir las cosas importantes de las que no lo son. Y en esta materia de justicia nosotros vemos que, ojo, esto no lo digo como para hacer una crítica a los demás, digamos, porque son todos mediocres, sino una crítica también interna, también autorreferencial, porque muchas veces no sabemos distinguir en nuestra vida particular, en nuestra vida pública, en nuestra vida profesional, qué es lo importante y de qué no lo es. En esta materia, justamente en el sistema de justicia, lo importante es realmente cambiar la oralidad, es decir, cambiar la forma a través de las cuales se van a recibir los actos procesales, o bien hacer todo una reingeniería
del proceso y de las estructuras judiciales y de los operadores jurídicos también para que la justicia realmente funcione, para que sea efectiva, para que cumplamos todo con ese mandato constitucional que es la tutela judicial efectiva. Entonces, esa creo que tendría que haber sido la primera pregunta que tendrían que haber hecho los legisladores, y que creo que acá podríamos decir que no se dedicaron a lo importante, sino que se dedicaron a una cuestión accesoria que ya lo vamos a hablar más adelante. No sé si es a eso lo que vos querías preguntarme, María Clara. Porque en realidad la pregunta siempre es, bueno, ¿por qué reformar? ¿Para qué reformar? ¿Y para quién reformar? Y para eso uno necesita un diagnóstico. Todos sabemos que la justicia está en crisis, pero la pregunta es, en el diagnóstico, ¿por qué está en crisis? ¿Porque el código es viejo? ¿Porque la estructura es poco ágil? ¿Porque necesita la ayuda de la tecnología? Y lo digo con sentido esto, ¿eh? La tecnología es una ayuda, no es la panacea ni la solución de todo, igual que la realidad. ¿Sí? Entonces, yo pienso que en parte, digamos, algunos autores también lo sostienen, que el reformar o el pensar una reforma no es basada solamente en una sola cuestión. Hoy arrancamos con la oralidad, sabemos que la oralidad es un avance acerca de la transparencia de los actos de gobierno, es un avance acerca de la publicidad, es un avance acerca de que los justiciables vean qué está pasando, que la prueba pase por delante de ellos, que la ciudadanía pueda ver que el juez existe, que no es que entre los abogados nos sentamos en una sala de audiencia y tomamos la audiencia, que era todo lo que pasaba en los viejos códigos. Pero eso es todo lo necesario. A partir de ahí se puede estructurar un sistema de algún cierto modo convencional o constitucional. Bueno, eso es un poco lo que vamos a ir hoy desentrañando mientras vayamos conversando. Bueno, ya entramos ahí, por ahí nos adelantamos un poco, pero me parece que es muy importante esto que está diciendo Ana Clara, porque, y relacionándolo con de las cosas importantes de las que no lo son. En el proceso judicial, y yo me imagino que Benavente lo ha dejado muy claro, por eso lo voy a hacer muy resumido en esto, sobre todo que él habló de los sistemas, ¿no? Pero en el proceso judicial, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante para que un proceso sea justo y respete las garantías constitucionales? Que en el fondo es el meollo de la cuestión, es la esencia, es decir, eso es lo importante. ¿No? Esto es muy simple, son dos cosas fundamentales, para resumir, que tiene que tener un proceso, que es la imparcialidad del juzgador, como lo denomina siempre Alvarado, ¿no es cierto? Un juez tiene que ser imparcial, imparcial, independiente, tiene que ser esta es la base del proceso. Y ese juez, que es imparcial, imparcial, independiente, se pone sobre las partes que están en un plano de total y perfecta igualdad. Esos son verdaderos principios procesales. O sea que cuando hablamos de esto, estamos hablando de lo importante. Eso es lo que no se puede variar, lo que no se puede modificar, y lo que sí se tiene que regular de una manera que asegure esta garantía constitucional. Ahora, nosotros sabemos que, y lo ha dicho por ejemplo Clemente Díaz, los principios procesales son aquellos que hacen a las garantías constitucionales y al debido proceso legal. Si no tenemos estos dos principios fundamentales y básicos, que no son todos, pero que son los dos más importantes, entonces no vamos a tener un verdadero proceso. ¿Qué pasa con la oralidad o con la escritura? La oralidad y la escritura no son principios procesales. Entonces acá ya vamos a entrar un poquito más en lo técnico jurídico, ¿no es cierto? No son principios procesales, sino que son reglas del debate. Es decir, son maneras a través de la cual se va a regular el debate para que este debate pueda producir sus frutos, ¿no es cierto? Pero que no son ni mucho menos fundamentales. Por eso justamente la doctrina ha dicho que cuando hablamos de reglas del debate, estamos hablando de reglas que se pueden denominar como binarias, porque aceptan una u otra forma de solución, es decir, o la escritura o la oralidad. Y es más, en el proceso judicial, eso lo dicen todos los autores, no se puede hablar de un proceso que sea totalmente oral o que sea totalmente escrito. Que eso es justamente una de las cosas que por ahí no saltan a la luz o que se ocultan. El proceso no puede ser totalmente oral, sino que justamente, si nosotros
centramos toda la reforma del sistema de justicia solamente en la oralidad, diciendo que va a tener estos beneficios que hablaba recién Ana Clara, entonces, bueno, ya de entrada estamos pifiando el camino. Estamos pifiando el camino porque nos estamos quedando en algo que no es básico, porque no es un principio procesal, pero sí que es una forma a través de la cual se van a desarrollar los distintos actos procesales. Y es cierto, el juez puede llegar a tener después de una audiencia oral, o después de todo un proceso oral, como lo llaman ahora, proceso por audiencias, puede llegar a tener una mejor calidad en la información. Pero eso no va a ser una consecuencia exclusiva simplemente de la oralidad, sino que se hayan respetado principalmente los principios procesales que hablamos recién. Entonces, eso me parece que es, digamos, la base, digamos, un direccionamiento básico que tenemos que tener como cosa importante y distinguirlo de lo que no lo es. Entonces, eso es como una primera directiva que podríamos dar, un primer consejo para cualquier legislación que se quiera imponer respecto a una modernización del sistema de justicia. De hecho, si vamos y recurrimos a los autores más fanáticos, y este término lo digo enfáticamente respecto a la oralidad, dicen, la oralidad es resolver todas las cuestiones controvertidas en audiencias, lo cual no quiere decir que el proceso sea totalmente oral, porque puede haber muchas alegaciones que tengan las partes por escrito que no sean controvertidas. O sea, el único requisito es la resolución en forma oral, no todo el planteamiento de todo el proceso de manera oral, ¿no? Que eso solamente hoy creo, corríjame si alguien tiene alguna otra noticia, creo que solamente lo más puro que hay son los procesos penales que se han dado en América Latina, que pueden resolver muchas cosas en audiencia. Exacto, sí. Sí, y bueno, entiendo que podemos avanzar ahora con cómo se dio en Mendoza, ¿no es cierto? Esta circunstancia, cómo está prevista. En realidad no difiere mucho de cómo lo han tomado todas las provincias, porque, como les digo, viene con directivas básicas que surgen de la Justicia 2020 y que se ha tomado principalmente como modelo el Código Único de Uruguay y el modelo de código para Iberoamérica. Entonces, esas dos legislaciones son las que se han tenido en cuenta para pergeñar la legislación mendocina y la de todas las otras provincias que la han adoptado. ¿Cómo se estructura esto? A través de lo que se llama, lo que decíamos recién, el proceso por audiencias, en donde, digamos, la niña bonita de la reforma viene a ser justamente la audiencia, hay una audiencia inicial, que es la que generalmente se denomina preliminar, y una audiencia final, que es la audiencia de vista de causa o la audiencia propiamente de debate. Entonces, para estructurar esto dentro de todos los procesos que nosotros conocemos como procesos de conocimiento, si nosotros vamos a la división de etapas del proceso de conocimiento que está más generalizada, que hay un periodo introductorio donde hay una demanda, una contestación de demanda, y ahí pueden haber excepciones previas o reconvención, este sería el periodo introductorio. Después tenemos el periodo probatorio, y después tenemos el periodo que Poetti denominaba de discusión y sentencia. Entonces, esto es simplificando mucho, ¿no es cierto? Pero si nosotros tenemos estos tres periodos, estas dos audiencias se vienen como a imbricar dentro de estas etapas, porque la audiencia inicial estaría entre el periodo introductorio y el periodo probatorio, y la audiencia final también se introduce entre lo que es la finalización del periodo probatorio y la iniciación de la discusión y sentencia. Entonces, vemos que tenemos esta estructura básica en donde la audiencia inicial tiene determinados objetivos, ¿cierto? Hemos visto que pasamos el periodo introductorio, o sea, tenemos demanda y contestación, y ahora viene la audiencia inicial. Entonces, la audiencia inicial se dan como objetivo el primero y básico, que después de esto podemos comentarlo un poco más, que tiene que haber una conciliación, un intento de conciliación entre las partes, en esa audiencia donde tiene que estar presente el juez.
que eso, bueno, una cosa importante que no dije recién, pero la base de este sistema, según viene planteado, es que el juez tiene que estar presente en todas las audiencias. Si no está presente el juez, incluso la sanción es la sanción de nulidad. O sea, la audiencia sería nula. Y también se le da mucha importancia a la participación de las partes, por eso se ponen sanciones procesales importantes a los litigantes que no van y también a sus representantes o patrocinantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, la pérdida de honorario en el Código de Mendoza. Bueno, entonces decíamos que esta tiene como una base la conciliación. Esto es uno de los digamos, de los objetivos claros que se impuso la Justicia 2020, que era que se conciliaran lo máximo posible los intereses encontrados en esta audiencia. Después podemos volver un poquito por esto porque da para hablar un poquito más. Pero ese es el primer objetivo. Después es rectificar los errores materiales que pueden haber cometido el actor o el demandado en sus respectivos escritos. Después tenemos el saneamiento que puede hacer el juez de lo que se llaman los presupuestos procesales, ¿cierto? Ahí el juez puede sanear algunos presupuestos procesales si las partes no lo han denunciado oportunamente a través de las excepciones. Otra de los objetivos es justamente la resolución de excepciones previas. Entonces, todas las excepciones previas que se plantearon se resuelven en esta audiencia. Después contiene la fijación de los hechos. O sea que ahí se tiene que ver cuáles son los hechos controvertidos y el juez termina fijando los hechos sobre los cuales va a versar la prueba. El otro objetivo es la admisibilidad, la admisibilidad propia de las medidas propuestas por la parte. Si todas las medidas de prueba que fueron ofrecidas por las partes, el juez la va a admitir o no en esta audiencia. El Código de Mendoza, también los otros códigos, siguiendo con las instrucciones de Justicia 2020, introduce a su vez la posibilidad del juez de dictar en este estado pruebas, de dictar pruebas de oficio, lo que conocemos por pruebas de oficio. Y se fija el plazo a través del cual se va a rendir la prueba, así como también se le da la oportunidad de fijar en ese mismo momento la fecha de la vista de causa, o sea, de la audiencia final. Entonces vemos cómo nosotros ya tenemos la litis trabada, y acá viene la audiencia, pero no sé, me gustaría dar dos o tres cositas. Yo sé que después Ana Clara, la próxima, va a hablar un poco más de la audiencia preliminar. Acá yo he visto en el transcurso de estos años, 3 años ya llevamos de oralidad en Mendoza, los problemas que se pueden presentar. Primero, respecto a la conciliación, porque hay justamente con digamos, los objetivos de esta reforma que ha tenido Justicia 2020, y sobre todo van dirigidos a que haya una justicia más rápida, o yo diría que principalmente ese es el objetivo, sobre todo, una justicia más rápida. También se dice justicia transparente, una serie de objetivos más, pero la idea es justicia rápida y desconcentración del Poder Judicial de tantos litigios que tienen. En Mendoza tenemos el triste récord de ser una de las provincias de toda Latinoamérica que tiene mayor índice de litigiosidad por habitante, ¿cierto? Así que bueno, imagínense, en Mendoza hubo una presión muy fuerte de parte de Justicia 2020. Recuerdo que es Poder Ejecutivo Nacional, a la Corte de Mendoza, para que en esta audiencia inicial haya conciliación. Entonces, hay una presión muy fuerte por parte del juez para que haya esta conciliación. Y en definitiva, yo creo que eso es un error del sistema, justamente porque, digamos, la función principal del juez no es la conciliación. Por algo se llama juez y no conciliador. Es decir, está preparado para juzgar, para ver cuáles son las pretensiones de la parte y darle la razón a una o a la otra. Pero, digamos, esa es la formación que tiene que tener el juez, y vuelvo acá a lo que decía Chesterton. Esto es lo importante. No podemos nosotros pergeñar un proceso judicial, con todo lo que eso implica,
con un objetivo de que haya una conciliación. Busquemos otros modos de evitar la litigiosidad, o de que hayan tantos litigios en Mendoza, así como en América Latina, como en el mismo Paraguay. Pero no le pongamos al juez funciones que no le corresponden. Ojo, y esto no lo digo en demérito de los jueces, para nada. Yo creo que la función que tienen los jueces es de las funciones más importantes de la sociedad. Por eso justamente me interesa muchísimo que realice efectivamente su función y que no lo saquemos de su función, porque en definitiva lo que estamos haciendo es en demérito del proceso judicial mismo y de las garantías constitucionales. Pero ahí con varias cuestiones, ¿no? Se me ocurría hacerte la pregunta, conciliación sí, conciliación no. Viste que siempre esto nos pone enfrentados, conciliación sí, conciliación no, porque si yo me quedara escuchándote, me quedaría pensando conciliación no. Entonces ahora vamos a rebobinar. Conciliación y oralidad son dos cosas que van de la mano. Y en esto retomo que lo van a escuchar a Alvarado golpear, enojarse. Alvarado está en contra, no solo de la audiencia preliminar, sino de la oralidad. Las dos cosas que estamos hablando nosotros hoy. ¿Pero por qué? Porque él, que tiene mucha más experiencia que nosotros, dice, la oralidad, pasar de la escritura a la oralidad, con misma cantidad de jueces, mismo recurso humano y misma formación, fracasa. Y esto es así. Pensar en clave de oralidad es pensar en menor nivel de conflictividad. Fíjate lo que decías vos recién, Efraín. Somos la provincia con mayor nivel de conflictividad. Que pensaban solucionarlo con eso de las 500 causas, ¿te acordás? Cuando el juzgado llegaron a las 500, o sea, ponerle un número, decir, bueno, hasta acá y si no, vamos a otro. ¿Cuál? ¿Te acordás que yo le decía, ¿y cómo seguimos? O sea, en mente del legislador, y vuelvo a algo que decía yo hace un rato, reformar sin diagnosticar. Porque en la mente del legislador está la alta litigiosidad, pero no se animaron a ponerlo sobre la mesa. Entonces, ¿qué dijeron? Descomprimimos con la conciliación. Por eso retomo, conciliación y oralidad van de la mano. Yo necesito bajar el número de causas para que la oralidad verdaderamente sea efectiva y exitosa, además de muchas otras cuestiones. ¿Está? Pero la conciliación, por ejemplo, en mi provincia nosotros tenemos mediación prejudicial obligatoria, una contradictio interminis, mediación prejudicial obligatoria. Pero bueno, eso bajó altamente la cantidad de causas. Por eso, volviendo a la mayoría de los códigos de América Latina, cuando legislan la audiencia inicial, preliminar, preparatoria, como quieran llamarla, ponen en el inciso 1 la conciliación. Es que en miras tienen, de algún modo, descomprimir. Dos cosas para decir de la conciliación, digamos, y después seguimos. Primera cuestión, porque vos enumeraste todo lo que tiene la audiencia inicial y está la conciliación y mucho más abajo la fijación de los hechos. Sí. Entonces, digo, ¿no? Un juez que me ayude a conciliar y después me ayude a fijar los hechos. ¿Y la imparcialidad? Si yo quiero conciliar, debo mostrar todas las cartas. Y decir, esto es todo lo que tengo, vamos a negociar. Conciliar implica hacerse concesiones recíprocas para tratar de solucionar el conflicto, de disolverlo en los términos del profesor Alvarado, y no resolverlo. Si yo ya mostré y conté todo lo que tenía, ya hay alguien que tomó conocimiento y me va a ayudar a fijar y a depurar los hechos. Lo dejamos acá como iniciativa y seguimos, digamos, como una cosita ahí, como una lucecita prendida de lo que pasa en la audiencia preliminar, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy interesante eso porque, por supuesto, yo digo, no es que diga, me parece bien lo que vos dices, Ana, que como está planteada la cosa, la oralidad va de la mano de la conciliación. Pero eso no, justamente nos olvidamos lo importante, ¿no? Eso no tiene que ser así. Digamos, la conciliación tiene que ir por un carril totalmente distinto de la oralidad, que creo que eso es lo que quisiste decir. Sí, sí. Es más, está bien, quieren imponer, acá en Mendoza hemos tenido una experiencia en materia laboral exactamente como la que han tenido en Rosario, porque han impuesto la mediación obligatoria o la conciliación obligatoria previa a juicio, y eso sí ha bajado mucho los niveles de litigiosidad, ¿no es cierto? Pero bueno, prefiero que me pongan una conciliación obligatoria que esté en manos de organismos administrativos o de quien quieran que esté, pero no que esa función la tome el juez. Porque justamente
los peligros que es la pérdida de imparcialidad que vos estabas diciendo recién. Bueno, acá en Santa Fe en materia laboral tenemos, a partir de la reforma del Código Procesal Laboral, jueces conciliadores, y se concursaron de esa manera. Jueces conciliadores, ¿están previos o son los que van a la primera audiencia? Que es la audiencia donde uno o concilia en materia laboral o después ofrece la prueba. Pero se concursaron esos cargos y se capacitaron, se les dieron capacitación previa a quienes iban a rendir respecto a la conciliación, porque sabemos que es un expertise que no todos lo pueden tener, ¿eh? Mediar, conciliar, no todas las personas lo pueden tener. Y no podemos pedirle de más eso al juez, y además que mantenga la imparcialidad. Me parece que es como cargar mucho. Es mucho, sí, es mucho para el juez, me parece. Y hay una cosa, fíjense cómo este tema de la conciliación, y ya terminamos con la conciliación, porque no es este el tema específico, pero cómo puede influir la presión que se ejerce para que haya conciliación. Saben que en la legislación en Mendoza, el nuevo código, fijó como obligatorio la registración de ambas audiencias, de la inicial y de la final, por el medio que se pudiera, ¿no es cierto? Ahora hay videograbación y se están videograbando todas las audiencias. Pero justamente, ¿qué pasó? Que vieron que esto no funcionaba para la conciliación, porque si quedaba grabado todo lo que nosotros estamos transando, y evidentemente nadie quería exponer su situación. Jugamos al oficio mudo. ¿Concilian? Claro, ¿no? Sí. A ver, Lefra se quedó sin conexión. Por la pinta, cayó un ratito la señal de nuestro amigo Efra. La conexión. Consulta un poco para iniciar así una pequeña conversación, si me permitían, Ana Clara. Por supuesto. Me gustaría el uso de la palabra al magíster, docente también de la maestría de nuestra facultad, el profesor Matías Ubaldo Garcete Piris, en su vasta experiencia, ¿cuál es su opinión con relación al tema de la oralidad y un poco lo que están hablando los profesores? Muy buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, muchas gracias, doctor Carlos González Morel, por estas conferencias tan ilustres con excelentes ponentes. Muy buenas tardes, doctora Ana Clara. Bien, con respecto... Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante el tema realmente, que implica arduo debate desde la lógica, creo yo, de principios fundamentales que hacen directamente o están enlazados con la defensa, porque a mi criterio, al menos esto es algo personal, y que ya lo he escuchado también en cursos de Rosario cuando estuve por allá, se habla mucho de que podría perder la esencia, en cierta forma, de algunas figuras procesales, por así decirlo, pero a mi criterio la oralidad está íntimamente enlazado con el debido proceso en razón a la defensa, porque es digamos, el que mayor, al principio que más está ligado al de concentración, también al de inmediatez y efectivamente a bilateralidad. Como estaban refiriendo también la particularidad de la conciliación, yo creo que hoy día, como decimos, el paradigma del derecho, el COVID-19, por ejemplo, es un paradigma hoy día que ha transitado por nuestro derecho y nos ha demostrado de que si no tendríamos o no teníamos esta oralidad, muchas de las cuestiones legales no iban a poder transitar efectivamente para darle la salida procesal efectiva. Al menos en el campo penal, que es donde normalmente yo me identifico, no se paralizó en ningún momento el tema de las circunstancias legales del ámbito penal. Incluso, como nosotros tenemos aquí en nuestra disposición positiva, tenemos recursos que están permitidos por la oralidad, como lo es el recurso de reposición.
Entonces, a mi criterio, la oralidad es fundamental para la transición, la celeridad de un proceso que efectivamente deduce una mayor inmediatez por parte del juzgador, y no solamente del juzgador, sino de todas las partes, puesto que ahí es donde realmente podríamos decir que se efectiviza la verdadera, y esto últimamente lo estoy estudiando mucho, que es la verdadera argumentación jurídica, no solamente la interpretación, sino la argumentación jurídica. Creo yo que se deduce en mayor medida desde la oralidad, sin dejar de lado, digamos, la escritura, pero la verdadera argumentación jurídica del profesional abogado en el momento de resolver una situación jurídica, como ser incidentes, excepciones o propiamente contestar recursos. Creo yo que la oralidad es el mejor enlace para que se efectivicen esas enunciaciones, y asimismo también para la sustanciación y valoración de los elementos probatorios que son conducentes con el hecho que se está distribuyendo en un momento dado. Nada más, eso es una pequeña apreciación personal mía. No, está bien. Si se leyó que no estamos a favor de la oralidad, muy por el contrario. Efraín y yo somos de la mayoría de los ponentes que van a escuchar lo que es más a favor estamos de la oralidad. Lo que estamos diciendo es que no es lo único necesario, digamos, que después vamos a ver cuando apuntemos a la constitucionalidad y a la convencionalidad del sistema, que la oralidad no soluciona todos los males. ¿Sí? Esa es un poco hacia dónde íbamos con la charla. Si se entendió que precisamente nosotros estábamos en desacuerdo con la oralidad, no es así. Lo que sí estamos diciendo, miren, la oralidad no es la única pantalla que transforma lo inquisitivo en acusatorio. ¿Quieren esos términos? La oralidad es una regla del debate. La oralidad está vinculada a cómo puedo llevar adelante el proceso, escrito o oral. En esa elección que puedo hacer el legislador, la oralidad es de mi preferencia. Lo manifiesto si quieren saber una opinión. Ahora, la elección por la oralidad no implica que el proceso se va a convertir de la noche a la mañana en acusatorio. Se va a convertir en convencional. La oralidad necesita de muchas otras cosas para llegar a la convencionalidad y a la constitucionalidad del sistema. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera participar? Carlos, ¿no está pudiendo entrar, Efraín? No lo estoy viendo, le escribí al celular, entiendo que estará con problema de conexión, no estará por entrar. Porque me dice, no me deja, trato y no me deja. Por eso me llama la atención. Si quieren yo sigo y vos encargate de reconectarlo a él, ¿querés? Yo voy siguiendo. Retomo el listado de cuestiones que conversaba Efraín. Dejamos de lado la conciliación, un tema ahí que lo vamos a retomar cuando veamos el tema de la audiencia preliminar y lo vamos a profundizar. Conciliación sí, conciliación no, en qué términos, qué pasa con la pérdida de la imparcialidad. Lo único que estamos haciendo es plantear cuál es el problema. En segundo lugar, estas innovadoras audiencias preliminares, digo innovadora porque en realidad en nuestro país había un solo código que lo tenía, es la obligatoriedad de la presencia del juez para la celebración de la audiencia. Esto sí, es importante que los códigos refrenden la presencia del poder del juez en la audiencia, ni más ni menos que diciendo que si el juez no está presente, la audiencia será nula. ¿Sí? Fíjense que entre uno de los deberes principales que tiene el juez es comparecer a despacho y audiencia, pero no obstante ello, los códigos tuvieron que refrendar esto en estos procesos de reforma, porque acá, al menos en Argentina, creo que es un mal de toda América Latina, había una gran delegación de funciones de parte del juez al secretario. En escaso número de audiencias, los jueces comparecían a audiencia previo a esta regulación en materia de audiencia preliminar. Y delegaban esta función, porque su función era fedataria, precisamente en los secretarios. Pues bien, la reforma, entre otras cosas, quiso refrendar la necesidad de la existencia del juez y prevé la presencia del juez y la nulidad de la audiencia cuando el juez no haya estado presente.
En otro orden de cosas, Efraín hablaba de la participación de las partes y las sanciones. Como el norte estaba no mirando qué necesitaba el ciudadano, y lo digo porque esta crítica la compartimos con Efraín, como el proceso de reforma se dio por estas motivaciones que Efraín planteaba en su provincia, lo que se buscaba era la celeridad, y cuando él decía lo que se buscaba claramente era rapidez y estadística. Entonces, en esta lógica, los códigos preveían que la no comparencia de la parte implicaba sanciones. Fíjense, en vez de darle al código un tinte técnico y decir, la no comparencia podría implicar el reconocimiento de los hechos, el desistimiento de los hechos, el desistimiento de la acción, no. La no comparencia sanciona fuertemente a las partes, incluso con costas a los abogados. Después dijo, la audiencia inicial tiene como, entre otras funciones, el saneamiento. Y yo les digo, miren, la lógica de la audiencia inicial o preliminar es el saneamiento precisamente. Si nos retrotraemos a la audiencia preliminar que viene de la legislación alemana, que ingresa al continente nuestro por Brasil y que luego la hace suya el modelo de código para Iberoamérica, el fin principal era el saneamiento, depurar las nulidades, los hechos controvertidos. Bajo esa lógica, si ustedes quieren, pueden ir a mirar el código modelo para Iberoamérica, que acá en América Latina lo hizo suyo Uruguay. Uruguay hizo una copia exacta del código modelo para Iberoamérica, y que de esa manera incorporó a la audiencia preliminar, donde la lógica, si ustedes van a leer cualquier autor uruguayo, la lógica de esto era el saneamiento. Sin más. Bueno, dentro del saneamiento está también el tema de la resolución de las excepciones previas, y vuelvo a un tema importante. Luego dice la fijación de los hechos. Y esto sí, vuelvo a hacer hincapié en el comentario que le hacía al compañero Matías recién cuando participó tan asertivamente. En rigor, lo que hay que tener en mira es que la legislación nos tiene que encaminar al cumplimiento del sistema acusatorio, que esto implica tener un proceso constitucional y convencional. Dentro de esta lógica, si nos vamos a las reglas del sistema acusatorio o dispositivo, las partes son las dueñas absolutas del proceso, de los hechos y de la prueba durante el proceso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la traducción de esto? ¿O por qué estamos hablando de esto cuando hablamos de la fijación de los hechos? Porque en rigor, un código que se precie de acusatorio, ergo constitucional, ergo convencional, es un código donde la potestad en materia de hechos está en manos de las partes. Y fíjense que tanto el Código de Mendoza como la mayoría de los códigos no penales que se han reformado en América Latina, dice el juez debe, no puede. Ustedes van a ver que siempre con Efraín estamos haciendo hincapié en las pequeñas palabritas. El juez debe. Si el juez debe, no puede hacer caso omiso. Hay un mandato legal. Si diría el juez puede, el juez podría decidir que se hagan cargo las partes o no se hace cargo las partes. Pero cuando habla de la fijación de los hechos, lo que los códigos hacen es decir, el juez debe fijar los hechos controvertidos en la audiencia inicial. No dice, debe colaborar con la parte, no dice de ninguna manera, ¿está? ¿Se entiende? A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de la fijación de los hechos. Este es un tema que quiero dejar planteado para que ustedes lo tengan visto, lo tengan recorrido, porque la verdad, poner en cabeza de los jueces la obligación de fijar los hechos, ¿estamos? Es una obligación muy importante, pero que por sobre todas las cosas conspira contra el sostenimiento de la imparcialidad y conspira con el mandato del sistema acusatorio, que es que las partes deben y son las dueñas de los hechos y de la prueba dentro del proceso. ¿Estamos? Querían aclarar, permiso,
Quería hacer una pequeña consulta. En Sí. el grupo de compañeros que está asistiendo a la clase hoy se encuentra el presidente de la Asociación de Fiscales de la República del Paraguay, el ¡Qué doctor honor! Augusto Sala Coronel. Y sí, me gustaría un poco pedirle a él una opinión al respecto de lo que estamos hablando con relación al tema de la eficacia de la oralidad en el día a día del quehacer jurídico de nuestro país. Doctor Salas, por favor. Muy buenas noches. No sé si me están copiando bien. ¿Me escuchan bien, doctor Carlos? Te escuchamos bien, te Sí, escuchamos perfecto, bien. lo escuchamos. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Gracias, doctor Carlos González. Un saludo cordial a todos los compañeros que asisten a esta magnífica charla. Y efectivamente, con mucha atención estaba escuchando la conferencia y más los aportes que van dando los colegas, principalmente el querido amigo Matías. Y no podemos dejar de valorar este principio que ha venido a revolucionar nuestro sistema jurídico en estos últimos tiempos. Yo creo que en los últimos 30 años tuvimos un avance significativo en el proceso penal principalmente. Aún estamos en deuda en los otros procesos, principalmente en el proceso civil, que esperemos que muy pronto se efectivice también la oralidad. Pero en la parte penal estamos hemos avanzado bastante, a pesar de los tropiezos que tenemos como toda institución nueva. Hemos logrado un avance significativo, digo y reitero, pero no tenemos que olvidar que el Paraguay ya ha tenido un sistema de juicios orales, o sea, la oralidad no es muy nuevo en el sistema penal paraguayo. Hay que recordar que el Código Procesal Penal de 1882 había establecido para los procesos o los hechos punibles graves los juicios orales, que se han llevado adelante hasta cerca de 1940, hasta que la modificación constitucional de aquella década dejó de lado el sistema y hemos hecho un regreso al sistema escritural. Pero nuevamente digo que ha hecho, como bien lo dijo Matías, que se ha garantizado especialmente a la defensa, al ejercicio de la defensa en sí, porque con eso, como bien lo estaba diciendo la doctora, en un momento a veces la ciudadanía hasta pensaba, ¿existe el juez? ¿Cómo se maneja el sistema donde me enjuician, donde en el sistema inquisitivo, como llamábamos nosotros acá, el juez actuaba como investigador en la etapa sumarial? Y yo siempre digo a mis alumnos, llega a la elevación de la etapa plenaria y el juez se cambia de saco y dice, yo ahora soy un juez sentenciador, donde él mismo analiza las pruebas que él mismo había recolectado. Eso es tremendo. Eso Es era tremendo, tremendo. donde la injusticia, la arbitrariedad estaba en constante en todos los procesos que hemos tenido. Y no hay que olvidar que muchos jueces han tratado de honrar ese cargo, pero el sistema mismo se había diseñado de una forma tal que nunca llegue la justicia. De 100 casos, sabíamos que apenas llegaba a 5 a sentencia y el resto por compurgamiento de pena mínima, por extinción o por prescripción terminada el proceso, y salía en libertad la persona porque la primera resolución del juez era la instrucción del sumario y la prisión del encausado. Entonces, creo que todo ese sistema ha dañado el sistema jurídico latinoamericano y hoy día con este nuevo sistema, que como bien dice Matías, un nuevo paradigma ha venido a instalarse en el sistema jurídico iberoamericano o principalmente latinoamericano, con la oralidad principalmente. Y es un valor que no podemos perder. Lo que tenemos que seguir es como jurista ir avanzando en mejorar esto y que realmente
la oralidad sea simplemente un paso hacia la verdadera justicia que todos buscamos. No sé si como opinión breve y no sé si quedó claro. Muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias por tu aporte, pero en sí la oralidad es un avance. Lo que tratamos de decir es que no es la finitud ni la panacea de todo. Yo siempre digo, hay que tener registro que en materia procesal penal, en materia de proceso penal, pasamos de lo excesivamente inquisitivo a la oralidad y eso verdaderamente fue como un cambio copernicano. ¿Sí? Lo que digo es que los procesos civiles nos está costando mucho más. Quizás porque la verdad... Ana, Sí. me gustaría, disculpame te interrumpa, pedirle un poquitito. Le hemos solicitado su opinión a un distinguido defensor público, docente. Le hemos pedido su opinión al presidente de la Asociación de Fiscales de la República de Paraguay, también docente, y sé que está en el grupo, un distinguido docente de nuestra casa de estudios, miembro del Tribunal de Apelaciones en lo civil y comercial de la Circunscripción Judicial de Itapúa, el profesor Camilo Cantero. Me gustaría un poco pedirle su opinión con relación al tema, sin dejar de mencionar que en la clase pasada, en la exposición de la profesora Mariana Fernández, mientras le escuchaba al profesor Camilo y mientras la profesora Mariana hacía mención a la expresión de que al final debemos pensar más en la humanidad, no puedo dejar de mencionar, con el permiso y el respeto del profesor Camilo, ese artículo que escribió en un diario de la República del Paraguay durante la Semana Santa del año pasado, haciendo mención a algo que es muy típico en el Paraguay, que es el tañarandú, porque nos tocaste el corazón aquella vez, querido. Por lo menos te lo digo a título personal, profesor Camilo Cantero, y si se puede escuchar un poco una opinión tuya al respecto, apreciado profesor. En primer lugar, muchas gracias por esos inmerecidos conceptos, distinguido doctor Carlos González. Aprovecho para felicitarle por este ciclo de conferencia que es sencillamente de alta calidad académica y espectacular. Doctora Ana Clara Manacero, un lujo escucharla a usted, como así también al doctor Efraín Quevedo Mendoza. Y qué difícil es hacer uso de la palabra después de la no menos distinguida participación del doctor Matías Garcetti y el doctor Augusto Salas, quienes clase tras clase nos ilustran con sus versados conocimientos. De todas maneras, una breve reflexión sobre el tema de la oralidad y queriendo complementar un poco el aporte de Salas y así también de Garcetti en materia penal. Mi carrera, mi trayectoria en la magistratura comenzó en el Juzgado de Paz de Yaguarí, Misiones, frontera con la provincia de Corrientes, República Argentina, cerca del nordeste. Y ahí, al son de polcas y chamamé, aplicamos la oralidad, principalmente como elemento de conciliación entre las partes, porque el Juzgado de Paz es justamente eso. La mayor tarea es la conciliación y tratar de mantener la paz social a partir de la aplicación del ordenamiento positivo. Posteriormente, luego de unos 7 años, la excelentísima Corte Suprema de Justicia me honró en ser juez de la niñez y la adolescencia, y con la República Argentina y principalmente con la ciudad de Mendoza, la ALANFIONAP, Asociación Latinoamericana de Operadores de Niñez, Familia y Adolescente, junto con la doctora Carla Marnelucci, algo por el estilo, su apellido. No, Aida Kemmelmacher de Carlucci. Aida Kemmelmacher, así también con la propia presidenta Marilyn, su distinguido marido. Hicimos una serie de eventos académicos sumamente interesantes y en virtud de la doctrina de la protección integral al cual se adhiere la República del Paraguay, de los principios transversales que dirige esa doctrina a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la oralidad es el principal instrumento que hemos aplicado y que siguen hoy aplicando los distinguidos jueces del fuero Niñez y Familia. Y es así que, en un desafío hace 2 años, la excelentísima Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, y disculpen la autorreferencia que parece ser muy soberbia, hasta petulante en algunos casos, pero no puedo dejar de transmitir mi idea a fuerza,
me honró en nombrarme como miembro del Tribunal de Apelaciones Civil y Comercial de la ciudad de Encarnación frente a la hermosa ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, República Argentina, y justamente escuchar a los colegas de Argentina, escuchar al doctor Efraín Ignacio Quevedo, a la doctora Manacero, en esta implementación de la oralidad en los procesos civiles, además de ser un desafío y un hermoso desafío, yo creo que allanaría los obstáculos de aquellos sectores más vulnerables de la sociedad, en coincidencia con los principios, las 100 reglas de Brasil y todos los instrumentos normativos supranacionales, que el bien jurídico que todos deseamos, los ideales de justicia, sean cada vez más efectivos y que bajemos a la práctica de aquellos pedestales que para algunos sectores populares principalmente parece ser tan inaccesible. Por eso, disculpen que me haya extendido en estos 2 o 3 minutos. De paso, sirvió también para que vuelva a reconectarse el distinguido doctor Efraín Ignacio Quevedo. Y agradezco al doctor Carlos González y a todo el equipo de la Universidad Nacional de Asunción por permitirnos compartir con ustedes y con tan distinguidos exponentes de las ciencias jurídicas de Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias a vos, muchísimas gracias. Bien, ¿está Efraín? Gracias, profesor. Sí, ya estoy, ya Ahí estoy. está. Disculpen la desconexión, fue un problema, ya está solucionado por suerte. Bueno, yo avancé en lo que habíamos anotado. Llegué hasta la fijación de los hechos, a comentar que en el catálogo de cosas que contenía la audiencia preliminar nos quedamos ahí, hicimos como un pequeño debate, pasamos por la participación de las partes, saneamiento, las resoluciones previas, llegamos a la fijación de los hechos, concomitantemente haciendo el parangón con la conciliación, pero por sobre todas las cosas en esta cosa que tiene que, si nosotros pensamos en un proceso dispositivo, constitucional y convencional, la fijación de los hechos, o los hechos, mejor dicho, las partes son dueñas de los hechos durante todo el transcurso del proceso y de la prueba. Entonces, esta cosa de que los códigos, le dije que vos y yo siempre nos fijamos en la redacción de los códigos, el juez debe fijar los hechos controvertidos, debe. El legislador no le deja al juez margen de poder optar si lo hace él o lo hacen las partes. Entonces digo, en esta modernidad, camino hacia la oralidad, como el propio legislador, por no tener marcado un rumbo, es decir, por no haber fijado esto de qué es lo importante, qué es lo que lo distingue, al momento de redactar el código ha puesto en cabeza del juez la obligación de ayudar a fijar los hechos controvertidos. Y ahí estábamos. Así que avancemos nomás. Bueno, excelente. Me parece que estaba mucho mejor antes que ahora. Bueno, la verdad es que sí, tal cual lo que yo comparto totalmente, Ana, lo que decís sobre la fijación de los hechos. Es más, yo creería, no sé qué te parece a vos, pero cuando estamos hablando de fijación de hechos, en realidad no es una función que le corresponde al juez. Nosotros ya tenemos, después de pasado el periodo introductorio, los hechos afirmados por una de las partes y resistidos por la otra. Entonces, tener los hechos controvertidos son en definitiva sobre lo que tiene que versar la prueba. Ese es el objeto de la prueba, los hechos controvertidos. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de hacerle fijar al juez justamente lo que ya está puesto en lo que ya es prueba de la litis. Ya está. Esto incluso implica un verdadero peligro para los litigantes, porque se puede establecer hechos o se puede establecer el objeto de determinadas pruebas que no son así. Entonces, y el que litiga sabe, por la estrategia procesal, cuáles son los hechos que uno quiere probar y el modo que los va a probar. Si a mí me cambian eso, o le dan a la otra parte por probado determinados hechos, o fijan hechos distintos, están afectando el derecho de defensa, que es un poco lo que decías vos. Y además, con el agravante, no sé en otras legislaciones, si en Santa Fe está parecido, pero no tiene un medio claro de impugnación. Entonces, sí, en el punto siguiente que vamos a ver, que es el tema de admisibilidad, sí hay una impugnación, incluso se permite hasta el recurso de apelación. Pero cuando habla de la fijación de los hechos, no. Entonces, ahí vamos, el litigante va a tener que, primero va a estar en la audiencia. O sea, verbalmente va a tener que ver qué medio de impugnación es el que le corresponde en ese momento. Se va a tener que plantear una nulidad, una reposición, o en su caso, una apelación. Y ahí lo va a resolver el juez. Entonces, digamos, la afectación del derecho de defensa es doble.
pero esto, ahí retomo un puntito que el tema de impugnación quedaría para mucho, pero ¿esto por qué pasa? Porque muchas de las reformas que pasaron en América Latina solamente se incorporó la audiencia preliminar o se incorporó la audiencia de juicio, se remozaron en algunas partes del código, pero lo que quedó fue la subsistencia del viejo código escrito con algunos elementos modernos, entre ellos la inclusión de la oralidad. Para los más entendidos en materia de impugnación, que es un tema árido, que a nadie nos gusta leer, que lo han estudiado pocos, la materia impugnativa tiene una lógica determinada si está mirando a la escritura y una lógica distinta si está mirando a la oralidad. ¿Qué quiero decir con esto? La forma de consentir, la forma de apelar, la forma de tomar conocimiento va a variar si lo hago mediante escritura que si lo hago en audiencia. Esta lógica, los códigos mayoritariamente están preparados para la lógica de la escritura. Entonces, esto es lo que sucede en esto mismo que voy a decir. ¿Nos quedamos sin materia recursiva en función de la fijación de los hechos? Claro que sí, porque es algo que en los códigos escritos y tradicionales no estaba pensado. Entonces, si vamos al catálogo de procedencia de la revocatoria de la apelación, no lo vamos a encontrar. Porque no son resoluciones definitivas. Lo único que podremos encontrar es si encontramos un inciso suelto que me permite utilizar algún recurso cuando solamente causa un gravamen irreparable. Pero todos sabemos que la lógica de la materia recursiva la piensa el legislador en un hilo, porque todo lo que podría llegar a ser inapelable durante el transcurso del proceso debe ser materia de la procedencia de la nulidad sobre el final. Entonces, esto es un tema de lógica y de que el sistema funcione como tal. Exacto. Bueno, vamos, repasemos un poquito rápido lo que venimos diciendo. En realidad quedan pocas cositas para comentar. Una en el tema de la posibilidad que se le da al juez de dictar pruebas de oficio en ese momento. Bueno, esto creo que ya lo habrá hablado mucho Benavento y es, digamos, materia muy conocida para nosotros los garantistas, los que han hablado antes que nosotros. Pero evidentemente, si nosotros queremos respetar los principios constitucionales, el sistema dispositivo, la autonomía de la voluntad, la libertad de las partes, no podemos hacer que el juez, no podemos consentir que el juez tome medidas de prueba por su propia iniciativa. Esto evidentemente pierde absolutamente la imparcialidad porque se está poniendo del lado de alguna de las partes y en definitiva rompe totalmente la idea del debido proceso legal. Entonces esta es una norma, a nuestro punto de vista, claramente inconstitucional y que para el litigante indudablemente tiene que en ese momento ver qué medios de impugnación va a utilizar, porque tampoco está prevista una impugnación específica para esto. Y por otro lado, creo que las legislaciones modernas que van a adoptar la oralidad, esto lo tienen que totalmente excluir, porque esto es digamos, un punto de perversión del sistema. Con esto se pervierte totalmente el sistema. Y el tema de la discusión adversarial se torna ilusoria, porque al final, en vez de que sea una discusión entre dos partes iguales, vamos a tener el rompimiento absoluto del principio de igualdad, porque justamente que tiene que jugar se va a poner en la posición de una de las partes. O sea que esto evidentemente es totalmente inconveniente, además de ser ilegítimo. Otra de las cuestiones que también se dan en esta audiencia inicial es la fijación del plazo de prueba. Que esto también es una de las presiones que se han ejercido sobre los jueces para que fijen el plazo de prueba, e incluso se ha reglamentado también a través de acordada de la Corte de Justicia. Vemos acá como otro avance en la legislación, porque es la Corte la que ha terminado fijando un plazo que es como máximo, tiene que ser de 120 días para la producción de la prueba. O sea, una vez que admitía la prueba, no sé si hablamos de admisión de prueba, no, lo hemos dejado para el último al final. No. Pero admitía la prueba, se le fija un plazo de como máximo 120 días a las partes, que puede ser excepcionalmente fijado en un plazo mayor. Pero acá es otro, vemos cómo la finalidad del sistema, que hacer más rápido el proceso, se está olvidando
de justamente lo que hablábamos recién, de lo importante que es es justamente que se respete el debido proceso legal, ¿no es cierto? Acá no estamos olvidando de eso. Y que se le permita a las partes producir toda la prueba que han ofrecido y toda la prueba que se ha admitido. Y se deja se deja de lado, perdón, un segundo. Son cuestiones de la vida casera del día a día, ¿eh? Sí, tal cual, ¿no? Porque aparte uno se pone en un teléfono, se va en otro, digamos. Bueno, disculpen una interrupción. Bueno, volviendo con lo que estábamos diciendo, entonces, cuando se limita de esa manera a las partes, se olvida, por otro lado, de una cuestión que es básica en materia de producción de prueba, que está en todos los códigos, y que es que justamente la caducidad de la prueba está siempre relacionada con la negligencia o no de las partes, o sea, con la diligencia de las partes. Si la parte es diligente en la producción de prueba, es decir, realiza todos los actos necesarios para que esa prueba llegue a su producción, a su desahogo, entonces no se puede decretar la caducidad de la misma. Acá dejamos de lado totalmente esto y pasamos directamente a poner un plazo sin tener en cuenta la actitud de las partes. Entonces esta es otra cuestión que hace mucho ruido en la oralidad y en esta audiencia inicial. Otra de las cuestiones que está relacionada con esto es que también se puede fijar no solamente el plazo de prueba, sino también la fecha de la audiencia final, que tiene en realidad los mismos problemas que tiene el reducir el plazo de prueba. Y bueno, esto, en realidad, si nosotros vemos todos los puntos que hemos tratado, nos damos cuenta que si nosotros vamos a lo que decíamos al principio, qué es lo importante y qué no. Cuando tenemos la audiencia preliminar, ¿qué es el meollo de la cuestión? ¿Cuál es la esencia de una audiencia preliminar? Cuando ya tenemos el periodo introductivo desarrollado en el proceso. ¿Qué es lo que se tiene que fijar el juez y qué es lo que va a hacer avanzar el procedimiento? ¿Qué es lo que va a hacer ese procedimiento eficaz para llegar a la sentencia? Y es que el juez admita o no las pruebas que han propuesto las partes. Esa es la esencia, porque eso es lo que hace que se engrane el sistema y que podamos pasar de una etapa a la otra etapa procesal. Eso que es justamente lo que más le tendría que haber dedicado al legislador, no, queda como un punto un poco perdido y lo rodeamos de toda una serie de cuestiones que terminan embrollando este proceso, este procedimiento. Entonces, la audiencia inicial, en realidad, si nosotros vamos a un proceso que queremos hacerlo más rápido, pensando en el futuro, en las legislaciones futuras y también pensando también en la legislación futura de Paraguay, no tiene mucho sentido hacer la audiencia inicial. No tiene yo personalmente creo que no tiene ningún sentido. Simplemente basta con un auto interlocutorio, una resolución del juez que admite o que rechaza la prueba. Y con eso nos evitamos, pero muchísimo tiempo, muchísimo desgaste de energía, de recursos, porque se rodea toda esta audiencia inicial de una serie de cuestiones que tiene que estar el juez, tiene que fijar la audiencia, tiene que ver si tiene la sala de audiencias libre, tiene que ir todas las partes, los litigantes, se ponen sanciones a los litigantes. Entonces hacemos todo una construcción que no tiene ningún sentido. Entonces, como una opinión personal, no se dan a clara, esto no lo hemos hablado, pero a mí me parece que si nosotros vamos a hablar de oralidad, la oralidad tiene que hacerse en los actos procesales que realmente hagan más eficaz el procedimiento y lo hagan más rápido. La audiencia preliminar para mí es nada más y nada menos que una pérdida de tiempo, porque la hemos rodeado de otras finalidades que no tienen nada que ver con el juicio en sí, que es en definitiva lo más importante acá. En realidad, la audiencia preliminar, y esto después lo vamos a seguir conversando, nos termina llevando a esta conclusión que estás haciendo vos, que yo no sé si la haría así tan enfática, pero bueno, porque en realidad
nos nutre de cosas que los propios legisladores le han puesto al código, que hace que tiendan a fracasar, a que pensemos en la inutilidad de la misma. Pensar que en la misma audiencia se van a conciliar y se van a fijar los hechos, y las partes van a quedar impávidas frente a esas dos cosas, y van a querer conciliar y después fijar los hechos frente al mismo juez, la verdad, eso es menospreciar la capacidad de los abogados litigantes. Todos sabemos que si vamos a mostrar todo lo que tenemos, después va a haber alguien que nos va a decir, bueno, y esta prueba, y ni que hablar, porque después además el juez conoce todo cuando concilió. Después nos ayuda a conciliar los hechos, debe, la mayoría de los códigos dice que debe fijar los hechos que son motivo de la traba de la litis. Y ahora explíquenme por qué no va a dictar una medida para mejor proveer, porque ya intelectivamente enderezó hacia dónde podría ir la cosa. ¿Y qué pasó con el proceso que decimos que es la herramienta que hace, la garantía que tienen los ciudadanos para defender sus derechos o frente al poder punitivo del Estado? Dígame si ese proceso, con esa característica de esa audiencia preliminar, es la garantía que tienen las personas, la garantía de los ciudadanos. O sea, hay que ser muy ingenuo para pensar que esa audiencia va a estar bien vista. El problema es que es una cuestión legislativa, ponerle en esa audiencia un montón de cosas. El origen de la audiencia preliminar es el saneamiento. Entonces cuando dicen, el saneamiento es depurar todo para lograr, y tomo dos palabritas que vos utilizaste que para mí me parecen sumamente importantes en la oralidad. Lograr información de alta calidad. El objetivo, entre otros objetivos del de la oralidad, es lograr información de alta calidad para tener sentencias eficaces y eficientes en dos líneas. Para adentro, es decir, para satisfacer las pretensiones de las partes, y para afuera, como ejemplificadoras. ¿Qué significa lograr información de alta calidad? Prueba depurada, controlada, con las reglas del debido proceso. Bueno, en esto pareciese que va a ser bastante complejo. Y además, como dice en tu código y en muchos códigos, el juez debe sostener la imparcialidad. Debe sostener la imparcialidad, debe conciliar, debe fijar los hechos que son motivo de la traba de la litis. Tráigame una brújula para que ese proceso sea constitucional y convencional. O para que la audiencia de la audiencia preliminar no termine siendo inútil. Alguna de las dos cosas va a suceder. Entonces, bueno, ese es un poco... Yo estoy a favor de la audiencia preliminar, no con todo esto, pensando en otras formas legislativas, pero no con, no con todo este catálogo. Claro. Pero bueno. Sí, es que se empiezan a confundir los papeles y yo, como decía recién, me parece que el juez, le estamos dando, lo estamos poniendo al juez como si fuera un juez con superpoderes, que tiene que estar atento a mil cosas que no hacen a la esencia del proceso, a la esencia del avance del procedimiento. Si realmente, por eso para mí lo esencial, que es la admisión probatoria. Entonces eso es en lo que tendría que concentrarse el legislador. Y lo demás, si quieren conciliar o si quieren, eso tiene que ir por otro carril, como decíamos recién. Busquemos un conciliador o hagamos cualquier otra cosa, pero no nos desorbitemos de lo que tiene que ser el proceso y de lo que tiene que ser la rapidez y la logicidad con que tiene que tramitar. Sí, en esto, vos justo ahora cuando estabas intentando conectarte, hablaron Matías y Augusto Sala, y hablaban de las bondades de la oralidad en materia procesal penal, que todos las sabemos, todos las apreciamos, todos hemos entrado por ese carril y por esa lógica, pero que nos es muy difícil lograr la misma eficiencia de la oralidad en materia penal que en materia civil, cuando en materia penal han logrado diferenciar los roles de las partes actuantes en el proceso. Las funciones del fiscal nunca se van a confundir con las del juez de garantía. Y el problema que estamos exponiendo a lo largo de toda esta conversación es que con todas las cuestiones, los deberes que se le imponen al juez en esta audiencia preliminar puntualmente, lo que hace es perder la esencia precisamente de la división de funciones. El juez es el juez de garantías, el juez debe custodiar la garantía, el juez debe dirigir el debate si lo queremos traducir en términos civiles, ¿sí? No es lo que estaría pasando si lo hacemos conciliar, si lo hacemos fijar los hechos de la litis y si además puede librar pruebas de oficio, porque ya a esta altura avanzó tanto en el conocimiento de la litis
que ya empezó a avanzar en sus grados intelectivos para empezar a pensar cómo podría resolver. Entonces, y ahora sí nos vamos a la otra etapa de la oralidad, que está vinculada con la prueba. Entonces, ¿qué queda para hacer en la audiencia de producción probatoria o en la audiencia final de juicio? Si todo eso ya pasó en la primera. O no pasó, como decís vos, o quedó tan inutilizada, es tan ineficaz que no pasó nada y solamente es un mero trámite. Exacto. Sí, sí, un solo comentario de esto que tiene mucha relación con lo que dijiste, que justamente el proceso penal es el que ahora le está dando el ejemplo al proceso civil. Cuando nació la ciencia del derecho procesal, se le denominaba al proceso penal como la cenicienta del proceso, porque justamente iban tomando todos los avances científicos que tenía el proceso civil. Pero ahora ha cambiado totalmente la posta y es el proceso penal el que nos está dando el ejemplo de un verdadero sistema de justicia, porque, de nuevo, distingue lo importante de lo que no es importante y van al avance del procedimiento como tiene que ser. ¿Por qué no funciona la oralidad en materia civil en los lugares que se trata de imponer? Y justamente porque nos rodeamos de todas estas cuestiones accesorias y muchas veces despegadas del verdadero sistema, que tiran todo esfuerzo abajo. Es más, que termina implicando una serie de gasto de energía, recursos, etcétera, para que no cumpla la finalidad. Entonces, Sí, eso respecto de la audiencia preliminar. Hay dos cosas más que hay que tener en cuenta también respecto a la audiencia preliminar. Por un lado, cuando se resuelven las excepciones. Porque en el Código de Mendoza, yo creo que equivocadamente, han puesto la etapa para resolución de excepciones justamente en la audiencia inicial. Y eso produce otro estancamiento del procedimiento, porque si me resuelven a mí una excepción y a mí me afecta, ya sea actor o demandado, lógicamente la voy a apelar. ¿Y eso qué implica? En todas las legislaciones, la apelación de las excepciones es suspensiva. exacto. Entonces me va a quedar suspendido el procedimiento, va a tener que ir a la Cámara, el expediente, resolverlo y recién volver, y ahí volver a llamar a otra vez a todas las partes, otra vez la notificación, otra vez el desgaste que eso produce. Entonces lo lógico, y que hay algunos jueces en Mendoza que lo están haciendo, es una vez que está trabada la litis, que terminamos con ese periodo introductivo que decíamos recién, ahí sí darle el trámite a las excepciones y resolverlas para llegar a la audiencia preliminar con las excepciones resueltas. Y pero y que eso no sea una traba más. Sí, pero es parte de lo que han diseñado los jueces y no lo que dice el código. Claro, sí, es parte de una solución que se da, pero aparte no a todos, por supuesto, hay jueces aislados que están aplicando esto. Y el otro tema que también es importante respecto a la audiencia preliminar es que, y creo que también es un error, que en Mendoza se ha dado que una vez que termina este periodo introductivo, antes de la audiencia preliminar, el juez tiene la facultad de imponer la carga probatoria sobre determinados hechos a las partes, haciendo aplicación de lo que se denomina la carga probatoria dinámica, la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Esto, por lo menos yo no lo he visto que en Mendoza se haya producido, creo que no se va a producir, porque por un lado produce el mismo inconveniente que respecto que decíamos recién de las excepciones. Demora el procedimiento, incluso la resolución que dicta el juez le tiene que dar traslado a las partes para que a su vez también propongan los medios probatorios que estimen corresponder, y esa resolución también es apelable. Entonces también ahí va a haber un tiempo muerto con el agravante que en realidad la teoría de la carga probatoria dinámica es totalmente inútil. Es totalmente inútil si nosotros entendemos bien la carga de la prueba y la valoración de la prueba. Porque, bueno, por un lado, entiendo yo, y bueno, por supuesto siguiendo mucha doctrina, que por un lado es ilegítimo. Ilegítima porque el juez se pone en el lugar de una de las partes, obviamente, y después es científicamente inadecuada. Porque cuando nosotros hablamos de carga de la prueba,
en realidad la carga de la prueba es una directiva que será del juez cuando no existe un hecho que está probado. Por eso hay doctrina que dice que se trata que la teoría de la carga de la prueba en realidad tiene vigencia solamente cuando no hay prueba. Por eso le llama el hecho incierto. ¿No es cierto? Hay un hecho incierto, entonces el juez va a tener que ver a quién le va a corresponder asumir los defectos en esa producción probatoria. En realidad ese tema lo trata claramente Leo Rosenberg en su libro La carga de la prueba. Y él dice que precisamente la distribución en materia de carga probatoria está prevista para evitar el non-leaked, es decir, cuando no tengo sobre qué decidir, cuando no tengo nada probado. Es decir, en ese grado extremo y de excepción, el juez podría pensar la regla de la inversión de la carga de la prueba y pensar quién debió probar y no probó, o cómo era la prueba en función del hecho controvertido o cómo se había trabado. O sea, Exacto. para ese infimísimo caso, Rosenberg dice, ahí empezamos a ver cuáles son las reglas de la carga de la prueba. Pero para mí, se lo he escuchado además con mucho énfasis a Gustavo Calviño y desde el momento que le empecé a escuchar a él, lo empecé a bucear entre las cosas que iba leyendo. Las reglas de la carga de la prueba es una de las muestras más importantes de la inviolabilidad de la defensa del juicio. Porque yo sé de antemano, en función de cómo se trabó la litis, quién debe probar. Y en esto es básico. ¿Quién prueba? Prueba quien alega el hecho extintivo, impeditivo o invaliativo. Si yo tengo esa regla, yo sé qué debo probar y quién debe probar. Entonces, eso que anda dando vuelta en las reglas de la carga probatoria dinámica, que el juez puede decir quién estaba en mejores condiciones de probar, insisto, va a seguir siendo para el caso en el que no haya prueba. Y el juez tiene que decidir, porque el juez sí pesa sobre sí que debe decidir todo lo que se le presenta a su conocimiento. El juez no puede excusarse porque tiene poca prueba. Pero entonces, la regla de la carga de la prueba es una regla que coadyuva al mantenimiento de la inviolabilidad de la defensa del juicio. Es saber de antemano las reglas del juego. Es saber quién debe probar puntualmente. O sea que no es un dato menor para que después nos pongamos a hablar de la carga probatoria dinámica, de quién estaba en mejores condiciones de probar, así alegremente. Esto tendríamos para mucho más que una charla, ¿no? Pero es un tema serio, que la verdad que los códigos, por querer modernizarse, lo hayan incluido dentro de alguna de las posibilidades que tienen los jueces en la audiencia preliminar. Para muchos de los compañeros que nos están escuchando, que son especialistas en derecho penal, la verdad esto, quienes ven el proceso de la órbita del derecho penal, esto la verdad no es que hace ruido, esto explota. Esto no resiste el menor análisis. Sin duda. Sí, sin duda. Y la verdad que como decís vos, este es un tema para hablarlo mucho, largo y tendido. No nos podemos extender en esto, pero sí, otra cosa una sola cuestión que reflexionamos sobre esto es que, fíjate que cuando uno traza la estrategia procesal, o sea, más allá de la estrategia procesal que uno pueda tener, o más allá del proceso, en la vida social, uno se mueve en los negocios, en las finanzas, de acuerdo a lo que te marca la ley. Entonces yo me voy a preparar para el día de mañana, si tengo un conflicto, tener mis armas listas para poder probar los hechos que a mí me van a beneficiar, y eso lo hago en base a la legislación. Entonces, si a mí, yo soy un médico, y la legislación me impone que soy yo el que tengo que probar que no tuve culpa en una operación, entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Y voy a poner las cámaras en la sala de operaciones, voy a hacer que me firmen una serie de documentos, voy a pedir el consentimiento informado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, y tiene un costo que yo se lo voy a hacer pagar al paciente. Pero si yo no tengo esa legislación y tenemos que aplicar las reglas de la carga de la prueba, es decir, tenemos que aplicar la ley como es, que el que tiene que probar la culpa es el que la invoca, entonces, bueno, va a variar totalmente. Lo mismo pasa con los supuestos del consumidor, de las empresas de telefonía, de todos esos supuestos en donde a mí si me cambian las reglas de la carga de la prueba, en realidad lo que están haciendo es cambiando la manera de relacionarse de la gente. Exacto. Está cambiando la regla de juego. Es como si en mitad del proceso me cambian el código y me dicen que aplico uno nuevo.
uno distinto al momento que empecé y diseñé la demanda, ni más ni menos. Exactamente. Bueno, este es otro de los puntos oscuros que nosotros vemos dentro de lo que es la forma del proceso por audiencia. Entonces, si queremos un proceso por audiencia que realmente sea efectivo, entonces saquémosle todos estos puntos oscuros. No puede haber prueba de oficio, no puede haber cargas probatorias dinámicas, y tenemos que hacer, si queremos hacer la audiencia preliminar, como quiera Ana Clara, hagámosla, pero con la esencia de lo que eso es, realmente con un auto de admisión probatoria justificado y que realmente no admita las pruebas que realmente están prohibidas por la ley, que son impertinentes, que son innecesarias. Pero no hay nada que inventar. Ahora que decía impertinente, ya lo vamos a retomar ese tema, pero no hay nada que inventar. Basta saber reconocer que el proceso penal es constitucional y convencional y mirar cómo lo hacen. Nada más. Hay que girar la mirada y mirar cómo lo hacen. Ahora que hablabas del tema probatorio, otro de los riesgos que tiene esta audiencia preliminar es que más de una vez cuando el juez se pone a fijar los hechos, y dentro de esta fijación de los hechos, los jueces creen que pueden seleccionar hechos, no fijarlos, y prueba, es que corremos, además de que la imparcialidad se ve totalmente disminuida cuando el juez se entromete en los hechos, también el juez más de una vez con algunas preguntas como, ¿y usted para qué quiere esta prueba? ¿Y usted ya no va a probar este hecho con esta prueba? Es decir, cuando el juez empieza a entrometerse con la pertinencia probatoria, que es lo que constitucional y convencionalmente debe hacerse en el momento después de la audiencia, el momento de la sentencia. Es decir, la adecuación que hay entre lo que quiere la parte y lo que probó. Ese ejercicio lo hace la parte en el alegato y es la tarea intelectiva que hace el legislador el juez al momento de hacer la sentencia. Entonces, ese es otro riesgo, y que esto cada vez me está por convencer. Termino acá y tengo que cambiar mi tema en la conferencia para mi próxima clase. Sí. Es que va a ser fracasa la audiencia preliminar, porque o pasa todo acá o no pasa nada. Es decir, el objetivo para el juez es o pasa todo o no pasa nada. Porque si además el juez ya va a decir cuál es la prueba idónea para probar alguno de los hechos controvertidos, en realidad es porque él ya está pensando qué es lo que quiere probar y cuál va a ser la resolución final. Si al juez, ¿qué le importa si yo quiero probar el mismo hecho con dos pruebas distintas? Señor, eso se llama estrategia. Y la estrategia de las partes. Una vez me dijo un alumno hace poco, estaba dando clase en México, y me dice, ¿y usted se animaría a decirle al juez que eso es estrategia? Y sí, le digo, pero a mí no se me meten con la prueba de los hechos. Le digo, eso le pasa a los que no son profesores de procesal. Le digo, eso le pasa a mis socios. A mí nadie me dice, este hecho lo tenés que depurar, este hecho no lo tenés que depurar. Pero bueno, una elegante salida es, si yo le contesto, develo mi estrategia. Y no tendría por qué enojarse el juez. Porque es parte de la estrategia de las partes. Pero bueno. Exactamente. Comparto totalmente que tenemos que mirar mucho más el proceso penal. Proceso penal, y nos vamos a simplificar muchísimo y vamos a solucionar todos los problemas, no todos los problemas, pero sí una buena parte de los problemas, sobre todo de la eficacia, la rapidez sí, en los procesos judiciales, los tiempos. Bueno, llegamos entonces al fin de la audiencia preliminar. Acá, como dijimos, lo más importante es que el juez admite las pruebas y dicta lo que se llama el auto de admisión de pruebas con las reglas para la producción de la prueba. Ya vimos que estamos acotados en el procedimiento mendocino a 120 días, donde tenemos que producir toda la prueba que hemos ofrecido y que hasta podemos tener la fecha de la audiencia final ya designada. Acá, bueno, se producen todas las pruebas, cada código tiene la manera de producción probatoria, resguardando lógicamente el principio de contradicción, y está previsto que esta prueba, que es no oral, toda la prueba no oral, que se produce después se va a incorporar a la audiencia final a través de la lectura de cada una de ellas. Acá ya pasamos a la audiencia final, en donde lo primero que hay es justamente una nueva posibilidad de conciliación. Acá se abre como un periodo de conciliación ahí que hasta se da 30 minutos para conciliar a las partes, y ahí sí está previsto que puede llamarse a un conciliador.
Y después, bueno, se le da al juez todas las facultades para que este debate sea público, oral y continuo, ¿no es cierto? Que está también tomado del proceso penal. Se incorporan las pruebas, entonces dijimos por lectura, y después se pasa toda la prueba, a toda la prueba oral, ¿sí? La recepción de los testimonios y la recepción de la declaración de las partes. En Mendoza tenemos una circunstancia bastante particular, porque en base justamente a una compañera nuestra de la maestría, bueno, no de nuestra misma promoción, pero sí de maestría, que hizo un trabajo sobre la inconstitucionalidad de la confesión provocada, directamente se suprimió la declaración de parte, entonces no tenemos en el código nuestro una posibilidad de declaración de la parte, por lo menos regulada como un medio de prueba nominado, digamos, sino que en todo caso, si se ofrece ese tipo de prueba, el juez va a tener que disponer las reglas. Entonces lo que ha sucedido en la práctica es que ya no hay más confesión. Entonces se reciben los testimonios de las partes. No pongas esa cara, Anita. En realidad lo que pasa es que son muy pocas las declaraciones que se piden como prueba, porque declaración de parte, porque al no tener un procedimiento, el juez se tiene que dar ese procedimiento y empiezan las distintas posturas de las partes y terminan desvirtuando todo. Entonces, la verdad que no he visto yo que haya ahora este tipo de medio de prueba, que creo que obviamente es una deficiencia. Pero bueno, entonces tenemos lo que sería la recepción de todas las pruebas orales. Acá y acá otra vez vuelve el código a darle facultades a los jueces para que, dice textualmente, obtenga la verdad de las declaraciones de las partes. Entonces, que no solamente se le permite en este caso preguntar, sino que además obtener la verdad. Cosa bastante compleja. O sea, mucho. Así es. Bueno, una vez que concluye la recepción de la prueba, de la prueba oral, ahí vienen inmediatamente después los alegatos de las partes. Es decir, las conclusiones que tienen que dar las partes, y esto tiene que quedar registrado, acá sí queda registrado por videograbación, y el código tiene como un furcio acá, porque dice que la audiencia final termina con el fallo del tribunal. Pero en realidad, que esto sería como en un momento se había legislado en Mendoza. Podetti tenía, el codificador de Mendoza, José Ramiro Podetti, un gran procesalista, que había visto este fenómeno. Incluso él había previsto un proceso oral con todo este tipo de reglas, pero bien pensadas, que nunca tuvo andamiaje, porque justamente otro de los temas que toca la oralidad es que tiene que haber una estructura judicial. Como no había esa estructura judicial, al final nunca se aplicó ese procedimiento. Pero bueno, él sí tenía que se daba el veredicto apenas terminada la audiencia. Es decir, se dice el fallo, quién tiene la razón o no, y después se dictan los fundamentos. Acá en Mendoza quedó eso, no sé de dónde lo habrán tomado, porque tampoco está explicado en las notas ni en los comentarios, pero queda como si tuviera que dictar un veredicto, que en realidad no lo dicta, porque después se le da que una vez que queda firme el auto de cierre de la audiencia, tiene 30 días el juez para emitir su fallo, para dictar la sentencia. Entonces acá tenemos, digamos, un perfil de lo que es el proceso por audiencia o la oralidad en Mendoza, que como más o menos está regulado en todo en la Argentina. Sí. ¿No es cierto? Esto es lo que vemos que podemos... Si me permiten, Efraín y Ana Clara, Sí, por me supuesto. toca, como dice nuestro maestro Adolfo, amigable componedor y fiel al horario. Tenemos 16 minutos para concluir nuestra clase del día de la fecha, de tal manera ir redondeando los temas, y si me permiten, quiero romper un poquitito el hielo y me gustaría pedirle el uso de la palabra a la compañera de la maestría, a la doctora Dominica Sayas, por favor.
Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal, Bueno. doctor Efraín? También buenas tardes a todos. Estaba escuchando atentamente sus clases y realmente, como nosotros decimos acá en Paraguay, la oralidad trae sus ventajas y varias ventajas, porque el papel frío realmente muchas veces hace que tanto el juez que tiene a cargo verificar un expediente muchas veces con la oralidad y ver ahí, palpar específicamente a las partes, ver su necesidad real. Y aparte muchas veces acá también por la cuestión de nuestro idioma también, que es muy importante, el guaraní, ¿verdad? Que ustedes saben. Entonces, escucharle a la persona litigar en guaraní te hace pirí. Escucharle a la persona hablar sobre su propia prueba, en este caso al abogado, inclusive a la parte misma, hace que una persona diga, está valorando justamente su necesidad, está valorando, perdón. La escucho muy entrecortado, doctor. No, nadie, creo que nadie dijo nada, ¿eh? No estamos hablando. Absolutamente nada, debe ser interno, doctora Saya, ¿eh? Escucho interno, escucho voces, entonces por ese lado, justamente por ese lado, como les estaba diciendo, ¿verdad? Estaba atenta a todo lo que ustedes estaban comentando, y acá en Paraguay ocurre mucho eso, y la pertinencia, como está hablando la doctora, la pertinencia de la prueba se ve reflejada justamente en eso. Y también lo que yo siempre rescato y valoro el tema de que el papel frío muchas veces no dice nada y que la realidad dice mucho. Uno de los principios también que destacamos sería la transparencia de los procesos, que sería ahí, que la transparencia del proceso sería fulminante para que tanto las partes como los jueces puedan tener acceso a la justicia. Se estaría cumpliendo el principio procesal de la celeridad, se estaría cumpliendo el principio también de la inmediación, se estaría cumpliendo principios que muchas veces leemos en libros, pero en la realidad es otra. No se estaría eternizando los procesos, lo que ocurre en la mayoría de los casos, más en la parte civil, ¿verdad? Que se eterniza. No digo en la parte penal, porque en la parte penal, como habían dicho los colegas anteriores que me precedieron, efectivamente se aplica ya la oralidad en la mayoría de los casos, para no decir en todos los casos, ¿verdad? Pero en la cuestión civil sería magnífico. Yo creo que doy mi voto verde y si es brillante luego para que se aplique realmente en la admisión de las pruebas, en las pruebas, inclusive en los alegatos. El proceso laboral también ya es, a nivel de República del Paraguay ya es también, en el tema de las pruebas ya es también vía oral, ya no es más el papel frío que yo le digo ahora. Y nada, quisiera agradecerle como alumna de la maestría a estos profesionales que con tanta dedicación, con tanto tiempo y con tanto esmero nos sintetizaron específicamente. ¿Me permite un segundo, doctora Sayas? Sí. Interín, profesor Efraín, puedes revisar tu celular, puedes seguir la posición de la doctora Sayas. Sí, me parece que Efraín se quedó sin conexión. De nuevo. ¿Sí? Ahí está. Ahí estamos. ¿Está? Interín, el profesor Efraín pueda revisar su teléfono. Sí. La doctora Sayas puede seguir su exposición. Bueno, como le decía, encantadísima por parte de todos los compañeros, por parte de todos los alumnos realmente, por contar con esta clase de charlas, y en primer lugar también nos abre otro panorama, nos visualiza otro camino a seguir. Si bien es cierto, la oralidad acá en Paraguay está en auge, hay también opositores a la misma, pero creo que somos la mayoría que estamos más a favor que en contra. Y agradecía también a los profesores por su tiempo, por su valioso tiempo y por sobre todas las cosas por la experiencia y por el amor con que transmiten su experiencia. Agradecida desde ya. Gracias. A mí lo que me gustaría que queden claro, y que cuando Efraín me había perdido la conexión, yo ya se los dije, nosotros estamos a favor de la oralidad. Sí. El tema es que como ya empezamos a transitar algunas cuestiones, Efraín es el que más experiencia tiene en esto, digamos, es que precisamente la oralidad tiene estos tips y estas cuestiones que estamos viendo. Entonces decimos, si vamos camino a reformar,
si ustedes tienen la posibilidad de sentarse en una comisión redactora de un código donde prevea la audiencia preliminar, más allá de esta disputa, sí, no, si está, cuál es el diseño procesal que va a ser más efectivo. Y como siempre digo, la reforma, ¿para quién la hacemos? Para que nos sea cómodo a nosotros, para los ciudadanos. Entonces, siempre hay que hacerse, cuando uno reforma, siempre hay que hacerse esa pregunta. ¿A quién miramos? ¿Miramos al ciudadano? Y entonces tiene toda esta ventaja que decimos, ve al juez adelante de él, se da cuenta que el juez decide por él, que le escucha su realidad, que tiene en contacto claramente qué es lo que pasa, que está presente, que resuelve él, que no hay delegación de funciones. Pero bueno, me parece que es una buena oportunidad para que ustedes que están empezando a transitar la lógica de la realidad en materia civil puedan tener estas visiones, que no son verdad reveladas, pero que sí son algunas cosas que se han transitado y que hemos visto que en los diseños de código han fracasado al menos parcialmente. Doctor Guillermo Sí. Rivero. Buenas noches, distinguidos disertantes, distinguidos compañeros, colegas. Realmente contento con esta disertación y también para darnos un panorama más amplio en cuanto a la importancia de la oralidad en función al ámbito básicamente civil. Y en ese sentido, quería hacer una breve exposición también en cuanto a eso, que básicamente en nuestro proceso civil tenemos básicamente una especie de oralidad en aquellos actos, en aquellos juicios de interdicto, que son como mini juicios orales, pero no así con el alcance que realmente debería tener, más aún buscando esa corriente garantista que tal vez en nuestro proceso civil no lo tenemos. Mi consulta es en relación a la experiencia que tienen ustedes, en virtud también a la experiencia que tenemos nosotros en el ámbito penal, del fuero penal, de que para cada una de los estadios del proceso penal existen un juez de garantía y luego hay otros jueces de sentencia, lo cual hay un juez que recibe la causa, luego una vez que verifica si todas las pruebas que se han sido ofrecidas guardan relación con las garantías, entonces esto eleva justamente a que se lleve a cabo un juicio oral. Esto lo recibe un tribunal de sentencia que tiene un miembro titular y a su vez tiene dos jueces a su vez que se acoplan, que luego fijan audiencias para el juicio oral, que muchas veces no son una semana ni 2 semanas, sino que puede ser de aquí a un año la fijación de la audiencia. Entonces, en mi consulta es si la experiencia que ustedes tienen en el ámbito civil, ¿cómo se plantearía esa circunstancia en vista a los distintos juicios que tienen en el fuero civil que tenemos? Como ser justamente, tenemos juicios de divorcio, juicios ejecutivos, tenemos juicios ordinarios. Si en ese sentido se va a necesitar distintos jueces para la recepción, para la admisibilidad, y posterior a eso para que haya otros jueces que se van a encargar de dictar la sentencia. Justamente esa es mi consulta en cuanto a la experiencia que ustedes tienen, profesores. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Dale, no te vi. Bueno, lo cierto es que agradezco muchísimo las preguntas porque nos permiten ampliar un poquito lo que nosotros venimos diciendo. Así que realmente le agradezco mucho. La oralidad en realidad ha sido vendida como un mito. Esto, lo que estoy diciendo yo, significa que en realidad la oralidad lo que hace, como nos están planteando la oralidad ahora, es como si fuera a solucionar todos los problemas que tiene la justicia. Y a partir de que existe la oralidad, va a haber una verdadera tutela judicial efectiva y así vamos a cumplir con todos los pactos internacionales. Esto creo que hay que justamente desmitificarlo, porque eso no es así. Y como están planteadas todas las reformas, justamente nosotros venimos a decir, oralidad sí, nosotros no estamos diciendo oralidad no. Oralidad sí, pero oralidad
racional, una oralidad lógica, una oralidad que no termine soportando todas las críticas que se le van a hacer, pero no por una cuestión de la oralidad misma. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, al principio decíamos que la oralidad no puede ser aplicada nunca en todo el proceso, como tampoco la escritura totalmente. En los procesos escritos hay audiencias para recibir la declaración testimonial, que se le llama oralidad actuada, porque eso se pone en un acta, ¿no es cierto? Y nunca puede haber un proceso totalmente oral. No lo ha existido nunca en la humanidad, salvo en los principios de la humanidad, y cuando había ordalías y esas cuestiones que ahí se resolvía inmediatamente en el acto. Pero acá, justamente lo racional y el planteo que hacemos respecto de distinguir lo importante de lo que no es importante, es ver en qué etapas es conveniente utilizar la oralidad. Indudablemente me parece que es muy conveniente utilizarlo si hablamos de etapas en la etapa de discusión y previa a la sentencia. O sea, la audiencia de vista de causa es una audiencia donde se recibe toda la prueba, donde sí puede haber una verdadera discusión en contradicción y donde las partes van a ver al juez, cosa que es muy buena. En Mendoza hay una frase que se ha hecho como muy coloquial ahora, ahora tenemos una justicia con rostro humano. Antes no era una justicia con rostro humano, ahora sí, es una justicia con rostro humano. ¿Por qué? Porque realmente las partes ven al juez y todas las encuestas de satisfacción que se han hecho, en realidad el público en general está muy contento con el sistema, porque lo ven al juez. Entonces ya un poco para ir terminando, me parece que por un lado por eso el legislador tiene que ser un legislador inteligente, que vea bien cuáles son las etapas de procesos necesarias donde tiene que haber oralidad, como la etapa de discusión, como la etapa que decíamos recién, la audiencia de debate. Yo creo que no en la audiencia preliminar, porque no hace falta. Entonces van a tener un proceso que realmente lo vamos a decir que va a ser de rostro más humano, porque vamos a verlo al juez, va a poder haber una discusión con verdadera contradicción y no vamos a tener etapas innecesarias. Pero además también tiene que elegir el legislador en qué tipo de proceso se tiene que dar esto. Porque no se pueden poner indiscriminadamente en todos los procesos, porque ahí es cuando viene el debacle del sistema. Por eso yo hablaba recién de Podetti. Podetti había fijado una serie digamos, de asuntos que se podían tramitar a través de la oralidad, que eran, por ejemplo, los accidentes de tránsito. Y a su vez las partes podían elegir ir por la oralidad. Entonces eso es lo que tiene que ver el legislador. ¿Cuál es la pretensión que va a tramitar a través de la oralidad con mayor efectividad? Lógicamente no se puede imponer ni en los procesos monitorios, ni en los procesos de ejecución, ni en los procesos ejecutivos, ni en las ejecuciones de sentencias, ni en las ejecuciones judiciales, porque no tienen ningún sentido, ni los apremios. Es más, hay una discusión si en la segunda instancia todo puede ser oral. Exactamente, ¿en qué etapa del proceso lo tenemos que poner para que realmente tenga efectividad? Por eso hay que desmitificar para hacer más eficiente el proceso. Lo que se dice es que es cierto que la oralidad está unida a otros principios como la inmediación, la concentración y la publicidad. Pero eso no implica que la escritura no pueda tenerlos también como correlatos, y a su vez no implica que por más que haya oralidad, esos otros principios, que en realidad son reglas, esas reglas técnicas se respeten siempre, porque no va a tener inmediación un juez que recibe una declaración testimonial de un testigo que ha declarado en otro lugar. O cuando el juez está distraído o no va a poder prestar atención, o cuando es la tercera, la cuarta audiencia, ya sea inicial o final, la que haya tenido que asistir en el mismo día, y no puede prestar atención, porque eso es una cuestión puramente humana. Entonces ahí tampoco hay verdadera inmediación. Tampoco hay publicidad cuando no va nadie al debate, y tampoco hay publicidad cuando los que van al debate no entienden nada de lo que está sucediendo ahí. Y así podemos hacer una serie de cuestiones, pero yo creo que, para resumir, yo creo que la oralidad, siguiéndolo al proceso penal, al ejemplo de ahora que es nuestro hermano mayor, tenemos que aprender de nuestro hermano mayor y hacer efectivo el proceso civil. Y lo cierto es que
es que este proceso civil tiene que tener esas características que dijimos recién. ¿Vamos a la oralidad? Sí, pero no dejemos de lado ni el derecho de defensa ni la imparcialidad del jugador. Creo que eso tiene que ser el norte de cualquier reforma procesal que quiera imponer la oralidad. Mi querido Ana Clara y Efraín, para terminar, con el respeto y cariño que les tengo, unas palabras finales de 1 minuto y medio cada uno, porque hay que ser celoso del cumplimiento de los horarios. Hay que comenzar por las damas. Profesora Ana Clara Manacero, por favor. Muchas gracias. Bueno, retomo, en realidad yo estaba lista con lo que había dicho Efraín y con lo que había cerrado recién, pero retomo las últimas palabras de Efraín. Creo que pensar en construir un proceso civil, constitucional y convencionalidad nos trae a tener legisladores inteligentes, a tener quienes diseñen ese proceso de una manera inteligente, mirando lo importante, es decir, pudiendo apreciar la tensión constante que hay en la elección que hace el legislador. Audiencia preliminar, oralidad, qué cosas, pero por sobre todas las cosas, tratar de evitar, si queremos un proceso dispositivo, constitucional y convencional, de poner en cabeza del juez descubrir la verdad a través de sus acciones dentro del proceso. Nada más. Bueno, la verdad que para nada quiero que quede la sensación de que yo estoy o que Ana estamos en contra de la oralidad, para nada, ¿no es cierto? Sí, yo le quiero decir que para Mendoza ha sido, la verdad, que muy beneficiosa la oralidad, la imposición de la oralidad. ¿Por qué les digo? Porque en realidad se han dejado de lado prácticas que se daban en el proceso escrito y que ahora, gracias a la oralidad, no se dan más. Pero no es por una cuestión puramente de oralidad, porque la actitud que han tomado los jueces ahora podrían haber tomado también con el proceso escrito. Lo que pasa es que ahora, como ya justamente hay más contacto personal con las partes, los jueces están muchísimo más comprometidos con el estudio del caso. Entonces uno va a la audiencia preliminar o a la audiencia final y realmente el juez se ha embebido de eso y está realmente comprometido también con darle mayor celeridad, mayor eficacia al proceso. Entonces está más presente en los temas procesales que son de impulso de la causa, no en los temas materiales. Y por otro lado, no solamente los jueces, sino también los abogados. Los abogados hemos dejado muchos vicios que teníamos de por ahí escritos que eran puras palabras y no tenían mucho contenido. Ahora hay que ir con el caso muy bien preparado y entonces la audiencia realmente cuando se va así, con los abogados preparados, el juez preparado, tiene muchísimos más frutos. Entonces eso yo creo que si Paraguay toma la posta y realmente sucede esto, entonces realmente va a ser una gran ventaja para Paraguay. Y encima, si le agregamos que tenga un legislador inteligente que pueda ver estas oscuridades que tiene el sistema y solucionarlas, entonces va a ser la vanguardia de toda Latinoamérica. Y eso es lo que le deseo, realmente. Le agradezco muchísimo, Carlos, nuevamente le mando un abrazo a todos y cada uno y esperemos que en algún momento podamos hacer esto presencial. Muchísimas gracias, querido profesor Efraín Ignacio Quevedo Mendoza. Muchísimas gracias, querida profesora Ana Clara Manacero. Muchísimas gracias a todos los compañeros que nos acompañaron el día de la fecha. Para nosotros como Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, es un placer contar con la presencia de personas de la alta formación académica de ustedes, del sentido de compromiso con el derecho procesal latinoamericano y con esa lógica que nuestro maestro Adolfo nos enseñó del día 1, repensar el derecho. Muchísimas gracias, que sigan pasando bien, que nos sigamos cuidando y suscribo, mi querido Efraín, ya habrá momento para los encuentros de la comensalidad. Un fuerte abrazo a todos. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias a todos. Chao, gracias.
Muchas Chao, gracias. chao. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.